Don Mariano Palacios Alcocer, gracias por el tiempo. Al contrario, Dan, es un gusto recibirles en su casa. Gracias, don Mariano. Pocos políticos como usted, con un currículum y una serie de habilidades extraordinarias, con una carrera donde prácticamente no faltó ninguna posición por ocupar a nivel político, pero hay muchos mitos, muchas leyendas en torno a Mariano Palacios. ¿Cómo empezó la vida política de Mariano Palacios Alcocer? Bueno, yo era estudiante de la carrera de Derecho y me inscribí a la Academia de Oratoria. Estoy hablándole de los años 70 en sus inicios. En el año de 1970 y 71 tuve la fortuna de ganar los concursos estatales de oratoria. Y ese mismo año, vamos a cumplir 50 el 7 de diciembre de este año, participé representando a Querétaro en el concurso nacional de oratoria del INJUVE, que el presidente Echeverría tenía mucho interés de auspiciar la participación de los jóvenes en la política después de los sucesos de 1968, y como si ya se previera lo que ocurriría el 10 de junio de 71. Tuve la fortuna también de ganar ese concurso. El año siguiente, 72, se decretó el año del presidente Juárez, porque se cumplía el aniversario luctuoso de su fallecimiento. Si el presidente Juárez había muerto el 18 de julio de 1872, 1972 se decreta año de Juárez. El presidente Echeverría visitaría el Cerro de las Campanas, y entonces me invitaron a que yo participara como orador en ese evento. 15 de mayo de 1972. Era yo estudiante de la carrera de Derecho. El presidente Echeverría me pidió que lo acompañara, me invitó a que lo acompañara a su gira, y durante 2 o 3 días que estuvo en Querétaro formé parte de la comitiva del presidente. Al año siguiente se vino la sucesión presidencial, la sucesión gubernamental, y fue candidato el arquitecto Calzada, e invitó a un grupo de maestros de la universidad, a don Antonio Pérez Alcocer, que después sería magistrado, a José Ortiz Arana, que era director de la Escuela de Derecho, que después sería diputado federal, a Carlos Sánchez Ferrusca, que había sido dirigente de la Federación Estudiantil y sería diputado federal, y a su servidor, que sería diputado local. Entonces, yo tuve la oportunidad de recibir al presidente. En ese momento el presidente me invitó a que lo acompañara. Unos años después, en 1975, me toca también, como dirigente juvenil y como diputado local, recibir al candidato José López Portillo en el mismo Cerro de las Campanas, siendo dirigente del partido Porfirio Muñoz Ledo. Un hombre que también hacía gala de la retórica. El presidente López Portillo tenía un porte y una capacidad oratoria como pocos en la historia presidencial de México. El presidente López Portillo, y sobre todo el candidato López Portillo, era un maestro de teoría del derecho, de teoría del Estado. Era un hombre con una profunda formación filosófica, histórica, jurídica. Y era un hombre con una gran capacidad de expresión oral. Era un hombre atlético. Y como dirigente juvenil lo recibí y me invitó a la gira del país. Entonces, la primera etapa de su gira fue Querétaro, Guanajuato, Jalisco, Colima y Nayarit. La segunda etapa fue Chihuahua, Durango, Aguascalientes, Zacatecas. Y la tercera era Quintana Roo, Yucatán y Campeche. Y en ese ínter se resuelve la candidatura a la presidencia municipal de Querétaro, y soy candidato a la presidencia en 76. Era estudiante de 5º año de Derecho, era dirigente juvenil. O sea, ¿usted fue candidato al mismo tiempo que estudiaba? Sí, yo fui 2 veces candidato como estudiante. En 1973 yendo en 2º año y en 1976 yendo en 5º año. La primera para diputado local y la segunda para alcalde de Querétaro. En una facultad de Derecho plagada de personajes que a la postre brillaron, pero dentro de esa galaxia de personajes que, insisto, muchos brillaron y pasarán a la posteridad de la historia de Querétaro, ninguno con el currículum y con los alcances que tuvo Mariano Palacios Alcocer. Cuénteme la historia de cómo se hace una campaña siendo estudiante, qué decía el alumno que al lado de él, mientras estudiaba para un examen final, tenía al que era candidato a gobernar el municipio donde se encuentra la universidad. El proceso de apertura de las universidades de provincia, auspiciado por el presidente Echeverría,
fue muy bien aprovechado en el último año de don Juventino Castro con un gran rector que fue el maestro Ramírez Álvarez. A eso se debe la creación del centro universitario que acaba de cumplir un año recientemente más de vida. En esa época, cuando crece el campus universitario, faltaban maestros. Entonces, a algunos estudiantes nos invitaron a ser profesores. Yo, de hecho, empecé a ser profesor en 1972, yendo en segundo de leyes, daba clase en prepa, y yendo en tercero de leyes en 73, y siendo diputado local, daba clase en primero de leyes. Por eso muchos de mis alumnos eran prácticamente mis contemporáneos. Entonces yo tenía 5 grupos en preparatoria y un grupo en leyes, a la vez que era estudiante, era dirigente juvenil, era diputado local, era delegado del INJUVE y en esa época pues tenía cuerda. Después de que contiende y gana la alcaldía de Querétaro, ¿qué paso sigue? ¿Cómo llega usted, don Mariano Palacios, a ser gobernador de Querétaro? El último año de la presidencia municipal correspondió con la campaña en la que fue electo don Rafael Camacho Guzmán. En aquella época era permisible que la autoridad local pudiera acompañar a los candidatos de los partidos que así lo desearan. Yo acompañé en el municipio de Querétaro a Rafael Camacho Guzmán y al término del mes de junio, prácticamente cuando estaban ya por realizarse las elecciones de gobernador y alcaldes, se vino la sucesión de la Escuela de Derecho. Me toca suceder a un gran maestro que fue don Jorge García Ramírez. En aquella época contiendo contra Braulio Guerra Malo y contra Ramón González Flores, y tuve la fortuna de integrarme a un grupo de distinguidos universitarios con los que tuve la fortuna de trabajar durante muchos años. Primero ganando la Escuela de Derecho en junio, después se vino la sucesión rectoral donde salía el doctor Enrique Rabel Fernández y aspiraba a sucederlo el químico Guillermo Herbert, que sería senador del PAN, recientemente fallecido, y participó también el doctor Mariano Amaya Serrano. Ambos habían sido secretarios generales de la universidad. Como ninguno de los dos obtiene durante varios procesos la mayoría calificada para ser electo rector, el grupo de que formaba parte me propuso y en la primera elección, en el mes de noviembre de 1976, un mes y medio después de haber dejado la presidencia municipal y ya siendo a la vez director de la escuela, fui rector de la universidad. ¿Cuántos años tenía usted, don Mariano? 26, 27 en ese proceso. Entonces, haciendo un recuento, porque se nos va el tiempo como si hubiera sido una hoja de vida, pero en realidad había pasado muy poco tiempo en el lapso donde usted fue diputado local, fue alcalde, posteriormente director y luego rector. Todo eso en un lapso muy corto. Faltaba la grande, don Mariano, y además lo que tengo entendido por lo que me cuentan es que el tema más complejo era ser el candidato natural. Usted lo era el joven maravilla, que lo natural era el siguiente paso, que era la gubernatura. ¿Cómo se maneja ser tan prematuramente tan favorito, don Mariano? Bueno, yo en realidad tenía y tuve mucho deseo de participar como diputado federal. Este deseo que yo abrí en los años 70 se me concedió 25 años después, hasta 97, en un momento en que yo ya no tenía voluntad de ser diputado federal. Así es la política. Pero en aquel entonces, cuando era rector de la universidad, se presentó un problema el 8 de mayo de 1980. En una visita del presidente López Portillo, los normalistas hacían una manifestación para solicitar algunos apoyos. La fuerza pública, por instrucciones de la autoridad local, les impide el paso al convoy presidencial, se refugian en la preparatoria sur, la policía entra en la preparatoria sur violando el espacio de la autonomía universitaria, causando daños materiales y humanos a algunos miembros de la comunidad universitaria, y ese día convoqué al Consejo Universitario a una sesión extraordinaria. El propio 8 de mayo nos declaramos en paro y esto generó que 20 días después fueran satisfechas las demandas del Consejo Universitario en una reunión de conciliación con el secretario de Gobernación Enrique Olivares Santana, el subsecretario Fernando Gutiérrez Barrios y el secretario general de la ANUYES, la Asociación Nacional de Universidades. Salió la primera procuradora que tuvo el Estado, la licenciada Hilda Marta Ibarra,
se fue el jefe de la Policía Judicial del Estado y algunos otros ajustes menores. De tal manera que el tránsito de ser parte del poder público a defender la autonomía universitaria, el último, digamos, movimiento importante que se dio después de la autonomía fue el 8 de mayo del 80. Sin embargo, cuando se viene la sucesión del año 82, el partido me propone para que yo sea candidato a diputado federal, lo que yo veía con enorme simpatía. Se postularía en aquel momento a uno de los políticos más sólidos que tenía Querétaro y que sigue teniendo, que es el licenciado Fernando Ortiz Arana, para que fuera al Senado. Y el gobernador Camacho Guzmán tenía diferencias políticas y se opuso a que fuera candidato el licenciado Ortiz Arana. De tal suerte que yo un día me registro como aspirante a candidato a diputado federal y a los 2 días soy registrado como candidato al Senado de la República. Ingreso al Senado el 1 de septiembre de 1982, el día que se nacionaliza la banca. Don Mariano, perdón que haga énfasis en un tema que yo creo que para las generaciones presentes es muy enriquecedor y tiene que enaltecerse y puntualizarse. ¿Cuántos años tenía en ese momento, don Mariano? 29, fui electo en mayo cumplí 30, la campaña la hice de 29 y la elección fue en julio, de tal manera que me tocó ser senador a los 30 años. 1982 fue un parteaguas en mi vida porque es la primera vez que yo salgo de Querétaro. A los 30 años salimos al Senado. En aquella época existía el colegio electoral. El 15 de agosto de 82, 15 días antes de integrar cámaras, se califican las elecciones. Y yo le pedí a quien era nuestro coordinador parlamentario, don Miguel González Avelar, que después sería secretario de Educación Pública, pues que me ayudara dándome trabajo en comisiones. Y fui el senador que tuvo oportunidad de estar en el mayor número de comisiones. Presidí la Comisión de Ecología y Medio Ambiente, que era una comisión muy importante en los años 80, pero formé parte de la Comisión de Puntos Constitucionales, de Puntos Legislativos, formé parte de comisiones, de la comisión que tenía que ver con el otorgamiento de la medalla Belisario Domínguez, etc. Ahí conocí a algunos de los grandes constitucionalistas de este país que eran senadores. Don Antonio Martínez Báez, cuyo nombre lleva una de las aulas de la Facultad de Derecho en la unidad de posgrado de la UNAM, fue mi compañero y él presidía la comisión. Don Víctor Manzanilla, don Roberto Casillas, en fin, era una playa de senadores de un altísimo calibre. Don Andrés Enestrosa, que sería presidente de la Academia Mexicana de la Lengua. Conocí ahí a don Eleodoro Hernández Loza, que era mayor que don Fidel Velázquez, un líder obrero muy reconocido de Jalisco. ¿Cómo se trata a un joven de 30 años? ¿Cuál es la relación que se tiene con esos monstruos en todos los sentidos, a nivel cultural, a nivel legislativo? ¿Cómo lo veían a usted? Bueno, el día que yo llego al colegio electoral, el personal de seguridad no me permitía el acceso al Senado porque decía que era solo para senadores, para presuntos senadores. Tuve que sacar mi credencial. Yo iba con las barbas de rector de la universidad. Dijeron, dispense, joven, fíjese, aquí tiene que esperar a que salgan los senadores porque ahorita no es... Oiga, fíjese que yo soy candidato a senador electo por Querétaro, ven los papeles con asombro, me dejan pasar. Yo solo conocía a Silvia Hernández, que había hecho campaña conmigo. Al resto, a los 62 senadores, no conocía personalmente a ninguno. ¿Era el más joven de esa camada? Después me parecieron algunos personajes extraordinarios. Don Andrés Enestrosa decía, ¿qué tal ambición política no tendrán las mujeres de este país? En aquella época era permisible decir ese tipo de bromas. Cuando 7 de ellas en un país de 100 millones fueron capaces de declarar tener más de 30 años cumplidos con tal de llegar al Senado. Todas las demás mujeres del país no han cumplido 30 años. Entonces, me fui haciendo amigo prácticamente de todos, entrañable amigo de todos, de don Manuel Villafuerte, de Gonzalo Martínez Corvala, que fue embajador en el golpe en Chile y en Cuba, de don, por ejemplo, don Hugo Margain, que había sido secretario de Hacienda con Echeverría y embajador en Washington, de Víctor Manzanilla, que fue embajador en China, de Celso Delgado, que fue embajador en Arabia, de Socorro Díaz, que era directora del periódico El Día. En fin, había personajes de altísimo nivel. Patrocinio González, que después sería
secretario de Gobernación cuando el problema de Acteal en Chiapas, don Antonio Riva Palacio, que fuera gobernador de Morelos. Le comento, de los 64 senadores, 18 fuimos gobernadores. Entonces fue un Senado brillante y el Senado era digamos, un fermento para generar cuadros políticos. Pasándonos a ese momento, del Senado lo que continuaba era la gubernatura. De hecho, muchos lo veían a los 30 años como un posible candidato a gobernador, porque el Senado lo sigue siendo una trinchera muy similar en cuestión de relevancia. ¿Cómo, después del Senado, qué sigue para el paso de la gubernatura, don Mariano? El 7 de octubre de 1982 se entrega la medalla Belisario Domínguez al general Raúl Madero González, hermano de Francisco Madero. Y yo soy orador porque yo formaba parte de la comisión. Fue el primer discurso importante que tuve en el Senado. Después de eso, en diciembre, entra como presidente de la República don Miguel de la Madrid y se elige como presidente del PRI Adolfo Lugo Verduzco, que era miembro del Senado. Y don Adolfo me invita a que me incorpore como director de la Escuela de Cuadros Políticos del PRI Nacional y secretario de Capacitación Política. Entonces, cuando yo llego al Senado, tenía al mismo tiempo una posición en el Comité Ejecutivo Nacional del partido, lo que me permitió por primera vez conocer y visitar todo el país y ser director de la Escuela de Cuadros. Cada estado, el PRI de cada estado, enviaba 5 jóvenes durante un año a tomar cursos a un instituto que se llamaba Instituto de Capacitación Política, fundado en la época de Reyes Heroles, y su primer director fue don Enrique González Pedrero, quien fuera director de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, un intelectual muy destacado, que fue gobernador de Tabasco y escribió una obra importantísima sobre Santana. Es el mejor historiador sobre Santana y fue quien incorpora en la política Andrés Manuel López Obrador. La obra de Enrique González Pedrero, primero escribió un librito que se llamó La democracia de carne y hueso y otro más adelante que se llamó La ronda de los contrarios, que tenía que ver con el proceso de Santana, que iba y venía a la presidencia de la República de 1836 a los años 50 del siglo XIX. Ahí tenía un pie en el Senado y otro pie en el partido, y me permitió pues estar en el juego para la Asociación Local de Querétaro, en la que participaron distinguidos queretanos, y en el mes de enero de 1985 fui candidato al gobierno. ¿Qué Querétaro le tocó en ese momento? Porque el Querétaro que hoy vemos es un Querétaro pujante, donde lo industrial es ya más importante quizás que lo agrícola, donde se mezcla con lo habitacional, incluso con lo turístico. Era un Querétaro muy distinto. ¿Qué Querétaro era ese de 1985, don Mariano? Mire, la lista nominal de electores del Estado eran 309,000 electores. Hoy tiene 6 veces más electores el Estado, prácticamente, no para hablar en números gruesos. El Querétaro de entonces era un Querétaro que se empezaba a desarrollar desde el punto de vista de su atractivo turístico, de las vías de comunicación, pero tenía una economía diversificada. Ya se había construido el Parque Industrial Benito Juárez por el gobernador Juventino Castro en 1972. Existía un parque industrial en San Juan del Río que se había desarrollado con don Gonzalo Río, que había sido un empresario muy destacado y que después tuvo el Hotel Río en Tequisquiapan. Existía un club de industriales importante, el empresario queretano por excelencia era don Roberto Ruiz Obregón, o de las gentes que estaban vinculadas a la gastronomía, al turismo, a la agricultura, a la ganadería, don Pepe Royce, o existía la familia de don Chucho Oviedo como personas muy destacadas. Había productores de leche muy importantes como don Pepe González Olvera en el rancho El Rincón, que tenía pues, reconocimiento internacional. Holstein. Vivía la familia de don Antonio Urquiza Couturier, que tenían carretas con la raza de los Jersey, que era una cosa impresionante. Pero era un Querétaro en el que predominantemente vivían las familias tradicionales de Querétaro. No había tenido un impulso de atracción migratoria como lo hemos visto en los últimos lustros. De tal suerte que me parecía que Querétaro requería un proyecto cultural fuerte para tratar de afianzar su identidad y su pertenencia, su significación, no solo histórica, sino cultural. La lucha de Querétaro por ser Estado data del siglo XIX.
primero en 1824, pues donde se suponía que no siendo intendencia Querétaro, sino siendo un corregimiento de letras, no tenía derecho a ser Estado. Y ahí participa Félix Osores Sotomayor junto con el diputado de Cala, de la vieja casa de Cala, y pues Querétaro forma parte del Pacto Federal. En 1841, la Diputación Provincial de San Luis Potosí propone que Querétaro se sume a Guanajuato. Y entonces tiene que ir Querétaro a defender sus cartas credenciales para seguir siendo Diputación Provincial bajo el amparo de la Constitución Central de 36. En 1857 se discute y se vota en primera instancia que los poderes de la Unión vengan a Querétaro, con lo cual Querétaro desaparecería del Pacto Federal para ser asiento de los poderes de la Unión. Es decir, el siglo XIX fue accidentado para la vida de Querétaro. Y Querétaro después sería, durante el siglo XX, el epicentro de las reuniones políticas por antonomasia. Primero el Congreso Constituyente en 16-17, después la Constitución del Partido Nacional Revolucionario convocado por Calles en 1929. Y bueno, pues ustedes saben, pues el siglo XIX Querétaro tuvo a la Corregidora y tuvo el Cerro de las Campanas. De tal suerte que me parecía que la identidad de Querétaro debería ser, además de su riqueza material, ya desde el siglo XIX los defensores de Querétaro, y Querétaro tuvo diputado en Cortes de Cádiz, por ejemplo, manda don Mariano Mendiola en 1812 y tiene una participación importante. Es el primero Mariano Mendiola que propone en las Cortes de Cádiz que los viejos colegios de San Ignacio y San Francisco Javier tengan autorización para impartir estudios universitarios en Querétaro. Lo propone en España en 1812. Entonces, a mí me parecía que Querétaro necesitaba marchar en paralelo, dando las condiciones para que hubiera inversión local, nacional y extranjera, pero cuidando los recursos, cuidando el agua. Hubo plantas cerveceras que trataron de asentarse en Querétaro y que tragaban un mundo de agua, y preferimos que no. Lo mismo que hizo Agapito Pozo cuando antes de construirse la planta de refinería de Salamanca se pensaba en que fuera en Querétaro, y Agapito Pozo dijo: yo prefiero industria limpia que industria contaminada. Es decir, visionario en un momento donde ese no era el discurso. Cuando lo que faltaba era trabajo, y se viene una inversión muy importante unos cuantos años después de la expropiación petrolera. Es decir, la industria petrolera que hace el general Cárdenas en marzo de 38, y Agapito Pozo es gobernador de 43 a 49. Es decir, toda la voluntad política del gobierno para auspiciar una planta de refinamiento en Querétaro, y Agapito con visión dijo que se vaya a Salamanca. Ya me imagino ahora los problemas que tendríamos si hubiera traído la refinería. Entonces se creó el Parque Industrial Bernardo Quintana, se creó el Parque Industrial que está frente a Juríca, toda esta parte que ha venido a detonar la avenida del 57. Y uno de cada 4 espacios físico-educativos en 1991 había sido creado por el gobierno o auspiciado durante el gobierno de aquellos años. Salgo de Querétaro en 38 y yo diría que fue una de las etapas más plenas de mi vida política una vez que concluí el desempeño como gobernador. A esa edad, ¿cuál es el momento más duro que le tocó vivir al frente del Ejecutivo Estatal? Mire, yo ingreso el 1 de octubre de 85 y 11 días antes, el 19 de septiembre, había tenido México la catástrofe del sismo. El presidente de la Madrid y su gabinete que acompañaron y los gobernadores que nos acompañan a ese evento venían con la corbata negra de luto nacional y todavía muchos cadáveres se encontraban bajo los escombros. La economía en aquel momento del país era muy baja. Usted recuerda que en 81 tuvimos tasas de inflación del 172%. Sí. Los precios internacionales del petróleo se deprimieron. Y las participaciones, la ley de participaciones, esta ley de coordinación fiscal de 1978, inicia vigencia en 80 y apenas empezaba a ensayar la vigencia del federalismo fiscal. Y no tenía liquidez el Banco de México, no había dólares. De tal manera que si alguien quería viajar al extranjero, tenía que, por anticipado, solicitar y derecho a $100 por día acreditable en el extranjero para comprar divisas extranjeras. Las participaciones al Estado no se nos cubrían con oportunidad. Es decir, yo me propuse dejar la administración sin deuda
encontré la administración con una deuda significativa y dejamos la administración sin deuda. Se creó la red de museos que todavía existen en el estado. Se creó el espacio norte de la universidad. Se le dejó una reserva muy importante a la universidad en lo que es la Cuesta China, que después durante el rectorado de Iturralde se le dio en pago al Seguro Social por alguna deuda, el Tecnológico de San Juan del Río, los estudios intermedios de Santa Rosa de Jauregui, en fin. Yo diría, la crisis económica y tener un gobierno lo más cercano a las demandas y a los requerimientos de la gente. Don Mariano, lo natural era que usted continuara en ascenso, como lo hizo, porque además su currículum evidentemente siguió nutriéndose después de ahí, pero lo que tocaba era la presidencia de la República. ¿La soñó, la pensó, la imaginó? No, yo he visto que en la política los que se clavan con proyectos específicos casi siempre se equivocan. Yo creo que el arte de la política es la administración y visión de las circunstancias y medir las propias capacidades y recursos. Cuando yo termino la administración del gobierno, era la mitad del mandato del presidente Salinas. Yo había tenido una cercanísima relación con su padre, que fue mi compañero senador, don Raúl Salinas Lozano, que fue ministro de Industria con López Mateos, compañero y muy amigo de don Manuel González Cosío, que auspician con Bernardo Quintana el desarrollo industrial de Querétaro en los años 60. Entonces, con el licenciado Salinas yo llevaba muy buena relación. Incluso durante su campaña, en el 88, me invitó a que yo coordinara la comisión de plan de gobierno del mandato del presidente Salinas. Y al terminar la campaña, yo le entregué a Carlos Salinas los resultados de la propuesta durante una consulta muy amplia que hicimos en 88, siendo gobernador de Querétaro, en apoyo a la campaña de Salinas. Eran tiempos permisibles. Sí. De tal manera que un año antes de terminar el gobierno, en la asamblea del PRI de 1989-90, se había discutido mucho si el PRI podría convertirse en partido de la solidaridad, y los priistas lo aceptaron. El programa emblema del presidente Salinas era el Programa Nacional de Solidaridad. Y entonces se crea una fundación para que fuera un tanque pensante del PRI, y Luis Donaldo Colosio, por instrucciones del presidente, me invita a que yo haga el proyecto de la fundación. De tal manera que en 1990-91 creamos la fundación, que hoy lleva el nombre de Luis Donaldo Colosio y que entonces se llamó Cambio 21. Viajé con Colosio a Estados Unidos y Europa para ver los modelos de las fundaciones de los partidos políticos y crear un sistema donde gentes que no fueran miembros del partido pudieran aportar ideas para vislumbrar el desarrollo deseable del país en el mediano y a largo plazo, no en el cortoplacismo al que estamos acostumbrados en la política local. De tal manera que tuve el privilegio de crear la Fundación Colosio y después de irme a colaborar con Colosio a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología. Ahí estuve yo al frente. ¿Era amigo de Luis Donaldo? Sí, Luis Donaldo y su familia fueron amigos nuestros. Recuerdo que descansaba él mucho yendo a ver llegar las palomas mensajeras a la casa, en la casa de ustedes en México, los domingos, a ratos que salía de primeros tienes llegada de palomas, y entonces me hacía favor y ahí platicábamos de muchas cosas. Fuimos amigos y lamenté profundamente su muerte y en las penosas condiciones en que se dio. Y después, cuando Colosio es candidato, soy Procurador Federal de Protección al Ambiente, y a la muerte de Colosio me invita el candidato Cedillo a que me incorpore al Comité Nacional del Partido como dirigente del sector popular. Y ahí encabezamos dos campañas, una que se llamaba El Voto por la Paz, después de la muerte de Colosio, y me tocó estar presente en la ejecución, en el asesinato de José Francisco Ruiz Macié, el 28 de septiembre de aquel año en el edificio de La Fragua, después de un desayuno que tuvimos con los diputados. ¿Usted estaba ese día con él? Yo lo estaba despidiendo, subiendo a su coche cuando llega este señor Aguilar y le dispara. Fue algo dramático. ¿Usted despedía a ese hombre en ese momento cuando lo ultiman? Sí, a ver, las elecciones en el año de 1994 fueron en agosto. Ese año se corrieron las elecciones. Y entonces la Diputación del Sector Popular que yo dirigía era la más numerosa que integraría la Cámara. Era ya presidente electo Ernesto Cedillo,
Yo colaboraba con Cedillo y Pichardo como dirigente del partido y todos los diputados del sector le ofrecieron un desayuno a Ruiz Massieu para elegirlo líder de la Cámara. De ahí él se iba al debate a la Comisión Federal Electoral, donde Carpizo, secretario de Gobernación y presidente de la comisión, debatiría con Porfirio Muñoz Ledo del PRD, partido del Frente Cardenista en tránsito a PRD. Entonces Ruiz Massieu me pide que se abrevie el evento. Por ahí tengo los dos discursos, el que yo pronuncié dándole la bienvenida y el último discurso de Ruiz Massieu. Descendimos a llevarlo a su coche, él pidió manejar, iba con Heriberto Galindo adelante y con Roberto Ortega Lomelín atrás, y veo que se acerca un individuo de pantalón de mezclilla, camiseta blanca, chamarra de cuero, como bien usted vestido, nada más que con tenis, que traía un periódico, y yo pensé que era uno de sus ayudantes, porque le dijo a sus escoltas, váyanse en el carro de atrás y me siguen, vamos a la Comisión Federal Electoral. Se acerca, yo cierro la puerta del coche, y en ese momento escucho una detonación. Se le traba una subametralladora a este señor Rubén Aguilar, como se haya llamado o dicho llamar. Ruiz Massieu presiona el acelerador al recibir el impacto, choca contra un carro de adelante y se estampa fuera del Hotel Casablanca en un taxi. Yo me reconocí tirado en el suelo del impacto, me levanto y veo que el carro ha chocado y empieza a echar humo por el cofre. Me adelanto para ver a Ruiz Massieu cómo estaba y los ojos se le habían dilatado. Observo por la ventanilla y el cristal estaba horadado, se había vuelto como un granizo, porque son de estos cristales que tienen una capa de pegamento en medio, y tenía un impacto en el cuello, una trayectoria hasta entonces no conocida, que la sangre le salía a borbotones. Solicité ayuda para destrabar los coches, pedí una ambulancia y finalmente una ambulancia lo lleva al Hospital Español, donde muere ese mismo día. Entonces, le decía, me tocó encabezar la campaña del voto por la paz y ver morir a dos de mis grandes amigos, a Pepe Ruiz Massieu y a Luis Donaldo Colosio en ese mismo año. Y la otra fue el voto de los servidores públicos priistas para efecto de tener una participación lo más amplia en el proceso electoral. Cedillo ganó con el 49.5% de los votos en aquel año. Don Mariano, por último, porque de verdad yo creo que podríamos extendernos, los temas sobran y la riqueza de la plática es brutal. ¿Cuál es la visión que tiene Mariano Palacios Alcocer del México de hoy, del 2021? Me parece que México está padeciendo, como pocos países, la severidad de la pandemia. Y diría que la ha padecido como pocos países, cuando menos en dos vertientes. La primera, en las repercusiones económicas de la pandemia. Recientes estudios han mostrado que a nivel global, la caída del Producto Interno del mundo ronda el 4%. En México la caída es más cercana al 9%. Es decir, en México la severidad económica de la crisis se duplica en relación a la media del mundo. Por lo tanto, el tiempo de recuperación será también mayor al de la media del mundo. Esto me duele profundamente. Y dos, el costo de vidas humanas en relación al número de contagiados. Y la imprecisión de las cifras del número de contagiados durante toda esta etapa del aclimatamiento de la pandemia, donde si los estudios deberían hacerse para detectar o no detectar oportunamente el virus, donde si el cubrebocas debería no utilizarse, donde si comprábamos o no comprábamos determinadas vacunas, donde quiénes deberían ser los primeros en vacunarse o quiénes no. Y lamentablemente los índices de letalidad del virus en México han sido de los más elevados del mundo. En paralelo, creo que son nuevos tiempos de la vida política para el país. Hoy el sistema democrático se enriquece en dos renglones, con un mayor número de opciones políticas, mayor número de partidos, lo cual no necesariamente repercute en mejor calidad de la vida democrática, y con una creciente participación de las mujeres y los jóvenes en la política, lo que yo veo con enorme simpatía. Encuentro que este proceso electoral estará teñido por la sombra de la pandemia y el arranque de la campaña de vacunación, y las formas de comunicación interpersonales se verán alteradas por los sistemas de comunicación a distancia. De tal suerte que yo apuesto que el pueblo de México mostrará una vez más su madurez, su vocación democrática para darnos los mejores representantes y gobiernos que podamos tener, y que podamos auspiciar un proceso de desarrollo económico que nos permita dos cosas: zanjar
la creciente brecha de pobreza que se ha vuelto a agudizar por la pandemia y por el tratamiento público que de la pandemia han tenido los actores públicos, los actores políticos. El número de pobres y el cociente de pobres en nuestro país se ha incrementado. Y aún sin pedir deuda por el decaimiento del Producto Interno, la deuda pública se ha incrementado casi 10 puntos sobre el PIB, sobre el Producto Interno, en relación a la deuda pública de hace 3 años. Por lo tanto, yo creo que se tendrá que trabajar para que la política sea un instrumento que logre el diálogo, la conciliación, el crecimiento económico, la mejor distribución de la riqueza y la concordia nacional. Yo no apuesto a la política de la disrupción, sino a la política del consenso, del respeto y de la tolerancia. Don Mariano Palacios Alcocer, gracias. Es un verdadero honor que nos reciba en su casa y ya habrá tiempo para seguir platicando de muchos temas más. Veo fotos con el Papa, hay mucha historia que nos falta por narrar, pero gracias por el tiempo. Gracias, Adán.